Bien, buenos días a todos, a todas. Eh, Espero que hayan tenido una muy buena semana de descanso, que les haya servido para recuperarse física, anímicamente. Y bueno, el último esfuerzo les pido, que ya han desplegado un esfuerzo tremendo durante todo el semestre, entonces ya queda lo último. Así que vamos con todo. Lo que vamos a ver hoy es terminar la unidad 4 que dejamos pendiente, y se recordarán, la, la última clase estudiamos los aldehídos y las cetonas. Vimos algunas características generales de ellos, de esos grupos, de esas familias. Uh-huh. Lo que vamos a conversar hoy es sobre los ácidos carboxílicos y sus derivados. ¿Okay? Los ácidos carboxílicos, que ustedes ya tienen súper claro cuál es el grupo funcional característico de esa familia, que es este, eh, tiene una serie de grupos derivados del ácido carboxílico, que son el carboxilato, que en el fondo es la desprotonación del ácido, los ésteres, las amidas, los tioésteres, los acilfosfatos, eh, los cloruros de acilo, los anhídridos. En esta unidad solamente me voy a enfocar en los ácidos carboxílicos, éster, amidas, y algo les voy a mencionar de los acilfosfatos porque tienen algunas implicancias biológicas que ustedes de seguro conocen de nombre. Bueno, eh, los ácidos carboxílicos, ¿dónde los podemos encontrar en nuestra vida cotidiana? Ustedes saben que me gusta mucho situar la química orgánica en su entorno. Por ejemplo, eh, llega la hora de almuerzo, van a comer una ensalada, a algunos les gusta, a algunos no, agregar vinagre. El vinagre, el compuesto que le da ese sabor agrio intenso, se llama ácido acético o ácido etanoico, que es el ácido que tiene dos carbonos. Por otro lado, por ejemplo, si ustedes dejan la mantequilla un par de días fuera del refrigerador, tiene un aroma muy fuerte, igual que la leche, le pasa lo mismo. Y eso se debe a la formación de ácidos carboxílicos, que tienen esos olores intensos. De hecho, el ácido carboxílico, que tiene 6 átomos de carbono, se le conoce, el ácido hexanoico, se les conoce como ácido caproico de forma común, porque es el aroma fétido que tienen las cabras, que es el mismo, o bueno, no sé si es el mismo, pero es equivalente al olor de los calcetines sucios. ¿Ya? Entonces, para que se den cuenta que los ácidos carboxílicos tienen esa característica de ser, tener olores muy, muy intensos. Eh, Otros ácidos carboxílicos, por ejemplo, el ácido cólico, que está en la bilis humana. Ustedes saben perfectamente cuáles son las funciones que tiene la bilis, que es para ayudar a degradar los ácidos grasos. Eh, o, o el aceite, porque el aceite es una mezcla de ácidos grasos, como el ácido palmítico, esteárico, que están presentes en esa mezcla que ustedes utilizan para freírlos, o en sus casas se usa para freír los alimentos. Entonces, hay muchos ácidos carboxílicos. Otro, una subclase, por así decirlo, bien interesante, son los ácidos alfa hidroxicarboxílicos. Alfa hidroxi, si me pueden ver acá en el puntero, alfa se le llama al carbono vecino al grupo ácido carboxílico. O sea, es el carbono 2 de la cadena. ¿Okay? Entonces, alfa hidroxi significa que en el carbono 2 tiene un grupo H. Y tenemos una subvariedad, como por ejemplo el ácido láctico, el ácido tartárico, que es el que le da el sabor a las uvas, el ácido málico, que está presente en el sabor de las uvas también y de las manzanas, el ácido cítrico, si se fijan, tiene acá en este carbono, el carbono alfa tiene un grupo H. Entonces, forman un subconjunto bien interesante. Hay algunos cosméticos que también se preparan a partir de ácidos alfa hidroxi carboxílicos. Bueno, ahí pueden leer en la descripción ustedes un poco más. ¿Qué pasa con los ésteres? Bueno, yo les contaba al principio que se conocen como
derivados de ácidos carboxílicos, porque en el fondo es un ácido carboxílico que se hace reaccionar con un alcohol y eso genera un éster, ¿vale? Entonces el grupo OH del ácido carboxílico es reemplazado por un grupo OR, dando un éster. Y los ésteres se encuentran también ampliamente distribuidos en la naturaleza y una de las características más interesantes son sus olores. El ácido carboxílico es OH, carbonilo OH, les decía que tienen olores muy fuertes, penetrantes, mientras que los ésteres, que es carbonilo OR, son muy fragantes, fragantes a frutas y a flores. Por ejemplo, el acetato isopentilo es el que le da el olor a los plátanos, el butanoato de metilo a las piñas, eh, el olor a las peras también se debe a los ésteres, tienen un aroma bastante agradable y, bueno, y desde el punto de vista biológico son súper importantes. Las comúnmente llamadas grasas que ingerimos en la dieta, en realidad tienen esta estructura, que es una molécula con 3 carbonos que soporta 3 grupos ésteres y largas cadenas carbonadas. Este R es una larga cadena carbonada. Eso es lo que se conoce como un triglicérido, que en el fondo es una grasa. Eh, una de las aplicaciones más reconocidas de los ésteres es en la aspirina, el ácido acetilsalicílico. Un poco, ahí les dejé un poco la historia para que leyeran cómo se llega al ácido acetilsalicílico. Y que en el fondo es que eh, se encontró que en la corteza del sauce había una resina babosa que se consumía, aliviaba el malestar estomacal. Pero no obstante irritaba muy fuertemente la mucosa intestinal. Entonces, la compañía Bayer en 1899 lo que hizo es, primero sabía la estructura de la molécula, que es el ácido salicílico, y luego lo convirtió en un éster de ácido salicílico, usando el OH que tiene el ácido salicílico como el alcohol, y el anhídrido acético como un derivado de ácido, entonces ácido más alcohol da éster, y generó el ácido acetilsalicílico, y que es la aspirina que todos conocemos y que en el fondo lo que hizo fue que seguía teniendo ese efecto de aliviar el dolor estomacal, pero no provocaba esa irritación excesiva del estómago. Así que ahí tenemos una aplicación de los ésteres, y ustedes saben que también el ácido, la aspirina se utiliza como analgésico, antipirético y antiinflamatorio. ¿Ya? ¿Qué pasa con las amidas? Las amidas es, ustedes saben, es el carbonilo unido a un nitrógeno. Y la forma más común es en la urea, como fertilizante para el crecimiento de las plantas, ¿vale? Pero en nuestro organismo también están presentes las amidas porque son el grupos funcionales que mantienen a las proteínas unidas entre sí. Entonces, eh, las amidas y la urea, particularmente, cuando se empiezan a degradar las proteínas dentro del organismo, se va formando como subproducto. Entonces, bueno, en el fondo, esa urea es tomada por el riñón y la procesa y después viene el proceso de excreción. Sin embargo, cuando encontramos urea en la orina, por ejemplo, o acumulada en la sangre, eso implica que el riñón no está funcionando bien y por lo tanto implica que no está haciendo su trabajo de transformar a la urea, y eso habla de que las proteínas no están siendo, o sea, se están degradando, pero el riñón no está filtrando la urea. Entonces, la determinación de la urea es muy importante para saber o conocer el funcionamiento del riñón, ¿vale? O sea, no solamente se utiliza como fertilizante, sino que nosotros en nuestro cuerpo también tenemos urea. Bueno, aplicaciones médicas también, una serie de ácidos barbitúricos. Los ácidos barbitúricos son estas moléculas que tienen esta estructura aquí. Se fijan, es como una amida cíclica. Hay una gran familia de medicamentos, como el fenobarbital, el pentobarbital, que se utilizan como sedantes, ¿cierto? Después tenemos, más reconocido aún, es
acetaminofeno, que es el paracetamol, que también es una amida y que reduce la fiebre, pero tiene menor capacidad antiinflamatoria. Ustedes saben que es paracetamol, pero bueno, se usa para los dolores, para los mismos malestares. Por ejemplo, duele la cabeza, tomas paracetamol, tomas con aspirina, o ibuprofeno, que ese es otro tipo, es un éster. ¿Okay? Eso, en cuanto a aplicaciones, digamos, eh, cotidianas o usos. En cuanto a la estructura química, eh, el grupo carbonilo es un grupo plano. Si ustedes se fijan en este diagrama que tengo aquí, tenemos el doble enlace carbono-oxígeno, tenemos el OH y el hidrógeno, y todos estos tres enlaces, como es un carbono CP2, estos son un triángulo, estos tres enlaces sigma, y esto es una estructura bastante plana, lo que hace que se puedan apilar muy fácilmente grupos ácidos carboxílicos, y como se apilan fácilmente, y además tienen oxígeno e hidrógeno, forman puentes de hidrógeno muy intensos, y por lo tanto, toda esa, como consecuencia de su estructura, los ácidos carboxílicos tienen puntos de ebullición bastante más altos que los alcoholes incluso. El ácido acético ebulle como 120 grados. El etanol a 78,5, ¿no? Las amidas, bueno, también un poquito más, siguen la misma tendencia, entonces todos los derivados de ácidos que tienen punto de ebullición un poquito más alto, ¿no? Como les decía, tiene capacidad de formar puentes de hidrógeno, eh, los ácidos carboxílicos son bastante solubles en agua, por lo menos hasta 4 átomos de carbono. Son solubles en alcoholes también, que son los primos orgánicos del agua. ¿Vale? Una de las características más representativas de los ácidos proviene de su nombre. Es un ácido carboxílico, por lo tanto actúa como ácido. Ahora, si se acordarán ustedes en las clases anteriores que conversábamos que, bueno, los alcoholes son ácidos muy débiles, los fenoles son más ácidos que los alcoholes, o sea, los alcoholes aromáticos son más ácidos, y los ácidos carboxílicos, se fijan en esta línea aquí abajo, los ácidos carboxílicos tienen un pKa de 4,76 con respecto al pKa de casi 10, que es el fenol. Como esta es una escala logarítmica, tenemos que pensar que estos son varios órdenes de magnitud más. Entonces, son súper ácidos. ¿Y cómo pasa eso? Uno se preguntará, bueno, decíamos que el fenol, uno entiende que es relativamente ácido porque al perder este hidrógeno, la carga negativa en el oxígeno es estabilizada por resonancia con el benceno, o sea, los electrones del oxígeno se reparten dentro de la estructura del anillo aromático. ¿Qué pasa con el ácido carboxílico? Porque es más ácido. Y en el fondo pasa también porque forma dos estructuras resonantes. Cuando el ácido carboxílico pierde su protón, se forma el carboxilato, y esta carga negativa entra en resonancia con el oxígeno vecino. ¿Sí? Se mueve, el par de electrones de aquí se mueve para acá arriba, y ahora la carga negativa que en el oxígeno. Ahora, son dos formas resonantes, que son menos de las formas resonantes que puede tener el fenol, que son como 5. Entonces uno se preguntará, bueno, ¿por qué es más estable? Es más estable porque la carga negativa, en este caso, se distribuye entre dos átomos que son muy electronegativos y que les gusta mucho tener carga negativa, como son los átomos de oxígeno. ¿Vale? Entonces aquí la carga negativa la repartimos entre dos oxígenos y por lo tanto eso hace que sea una base conjugada muy, muy estable de este ácido original y por lo tanto está favorecido la desprotonación del ácido acético o el ácido etanoico. Y eso habla de su pKa. Ahora, estoy hablando de que el ácido acético es un ácido más fuerte que el fenol. Sí, pero ojo, no se confundan. No es que el ácido acético sea un ácido fuerte. Es un ácido fuerte dentro de la escala de los compuestos orgánicos. Si yo mi escala de acidez la limito a los compuestos orgánicos, diría el ácido carboxílico son ácidos fuertes. ¿Vale? Pero si ampliamos esa escala y sumamos a los ácidos inorgánicos, entonces nos queda que el ácido acético es un ácido súper débil. Eso lo tienen que haber visto con el profesor Lara cuando le enseñaba.
tenemos ácidos fuertes, que son los que se disocian totalmente, como el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, y tenemos ácidos débiles, como el ácido acético. Claro, el ácido acético es un ácido débil, pero dentro de la escala, sumando en la escala los compuestos inorgánicos. Pero si hablamos solamente de los compuestos orgánicos, los ácidos carboxílicos son ácidos fuertes. Entonces, tener clara esa sutileza en las definiciones. Fíjense el pKa del ácido clorhídrico, -7, o sea, requete contra mucho más ácido que el ácido acético. ¿Vale? Profe, Bueno, sí, dale. no entendí bien por qué el ácido era más ácido que el fenol. Vale. Aquí está la respuesta. El etanol, perdón, el ácido acético, lo tengo aquí, el ácido acético, al perder un protón, pensemos que un agua le saca el protón, queda el carboxilato, y es esto que está acá arriba. Ahora, si te fijas, tienes pares de electrones y doble enlace vecino, entonces puede haber resonancia. Significa que este par de electrones se puede convertir en un doble enlace aquí, y este enlace pi se puede transformar en un par de electrones acá arriba, que es lo que pasa con esto. Entonces, el ácido, la base conjugada del ácido acético, el acetato, tiene dos formas resonantes. Y si tú te fijas en las formas resonantes que tiene, la carga negativa se reparte entre los dos átomos de oxígeno. En esta forma está acá abajo y en esta forma está acá arriba. Y eso hace que sea una molécula súper estable. ¿Por qué? Porque el oxígeno, como es un átomo electronegativo, le gusta tener carga negativa. Por lo tanto, si uno piensa en este equilibrio, como esto es muy estable, entonces la reacción va naturalmente o espontáneamente a avanzar en el sentido de reactantes a productos, porque esto es estable, esto es muy estable. Entonces, como el equilibrio está desplazado hacia la formación de productos, eso implica que el ácido acético pierda fácilmente su protón. Y es porque la carga en la base conjugada, que es el ion acetato, que es lo que queda del ácido, se reparte entre dos átomos que son muy electronegativos. No sé si ahí te queda un poco más clara la explicación. Sí, pero ¿por qué el fenol sería menos ácido? Porque No si sé. lo comparamos con el fenol, es que el fenol, al perder este protón, la carga negativa que en el oxígeno, y entra en resonancia con el benceno. Pero el átomo de carbono no es un átomo que particularmente le gusta ser negativo. Entonces, si bien la carga negativa la repartimos entre todo el benceno, eso es menos favorable, y numéricamente está demostrado aquí, es menos favorable que se reparta la carga entre dos átomos que les guste la carga negativa. Piénsalo así, al carbono no le gusta tanto la carga negativa. Por lo tanto, esto no es tan favorable, el equilibrio hacia la formación de productos o a la desprotonación no es tan favorable como pasa con el ácido acético. Porque al carbono no es que le guste tanto tener carga negativa. No sé si ahí un Profe, poquito sí. más me explico un poco mejor. Sí, profe, me queda más claro, gracias. Sí. Ya, fantástico. Por favor, interrúmpame nomás, acuérdense que yo no puedo leer el chat mientras estoy en pantalla compartida. Así que abren el micrófono y preguntan, no hay ningún problema. Bueno, cosas interesantes de las reacciones ácido-base de los ácidos carboxílicos, bueno, es que, por ejemplo, si el ácido acético, el ácido de los más fuertes, de los orgánicos, no es el más fuerte, pero es de los más fuertes, lo hacemos reaccionar con hidróxido de sodio, formamos el acetato de sodio, que es el producto de una reacción de neutralización, ¿cierto? Fíjense que ácido acético, ICO lo reemplazamos por ato, entonces nos queda acetato, acético, acetato, o etanoico, etanoato de sodio. ¿Ya? Ese sería un compuesto iónico. Ahora, ¿de qué sirven los compuestos iónicos? Bueno, se utilizan estas sales de ácidos carboxílicos, tienen una cosa bien interesante, es que se usan como preservantes de alimentos. El propanoato de sodio se agrega en las panaderías industriales
en las fábricas que se producen queso también, se agregan para evitar la descomposición rápida de los productos, ¿ya? Y esto es porque, como están en las formas más oxidadas, acuérdense que un ácido carboxílico es la forma más oxidada de la materia orgánica, estos experimentan reacciones redox que van controlando un poco la oxidación del alimento. El benzoato de sodio, no sé si lo han leído, en las botellas de bebida siempre está, benzoato de sodio. También, pues ahí actúa con sus características redox en la proliferación de hongos y bacterias. Y además evita la oxidación. Y por último, el glutamato de sodio, que acá en el norte de Chile se consume un montón, mucho más que en el centro y el sur, que es lo que le llaman el Ajinomoto, que es un condimento salado, acuérdense que es una sal de ácido carboxílico, entonces tiene ese sabor salado, y que se utiliza para realzar el sabor de la carne, del pescado, eh, aunque el excesivo consumo puede dar dolor de cabeza. No sé si alguna vez han experimentado, alguno de ustedes ha comido comida china, mucha comida china, y después le duele la cabeza. ¿Alguno le ha pasado? ¿O siente algún malestar? Bueno, si es que es así, es porque justamente el ácido, el glutamato de sodio, el Ajinomoto que le agregan como alivio, es uno de esos eh, causantes. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, esto es como un tip. El glutamato monosódico de sodio está naturalmente presente en la carne. Entonces, ese sabor tan atractivo que tiene la carne, para algunos, me van a perdonar los que son vegetarianos o veganos, eh, para algunas personas es un sabor que es muy, casi que adictivo. O sea, comer carne, comer carne, comer carne. Justamente eso lo provoca el glutamato de sodio, provoca cierta dependencia. Entonces, ¿por qué? Porque tiene un sabor especial, tiene eh, una intensidad, realza mucho el sabor de las comidas, ¿vale? Así que los que son adictos a la carne probablemente se deba al glutamato de sodio, que es una sal de ácido carboxílico. Las sales de ácido carboxílico de cadena corta, 2 o 3 o 4 átomos de carbono, se usan, les explicaba recién, se usan como preservantes o realzantes de sabor. ¿Qué pasa con los ácidos carboxílicos de cadena más larga? Las sales de ácido carboxílico de cadena larga. Eso también tiene una aplicación cotidiana. Y esa aplicación se llaman detergentes y jabones. Si ustedes ven, por ejemplo, la etiqueta revisen la etiqueta de un detergente, van a leer probablemente esto: lauril sulfato de sodio o estearato de sodio, y que son estas, fíjense, ato de sodio. Significa que es una sal de ácido carboxílico, pero que su cadena carbonada es bastante larga. Y la pregunta ahí es, ¿cómo estas moléculas actúan como eh, anti o desgrasante? Uno usa el detergente para retirar la suciedad y la grasa de la ropa. Y es porque, si ustedes pueden hacer una imagen mental, tenemos una estructura que es como imagínense un palito de fósforo, donde la cabeza del fósforo es la parte del ácido carboxílico y el tronco de madera, bueno, es la cadena carbonada. Entonces estos palitos de fósforo, la parte de la cabeza es polar, porque eso tiene un grupo iónico, tiene estos oxígenos, enlaces polares, que es un grupo iónico. Mientras que el resto de la cadena carbonada experimenta interacciones de Van der Waals, que son débiles y que preferentemente se dan entre moléculas apolares. Entonces, ¿qué pasa si esto lo metemos en agua? Esto, al meterlo en agua, se tiende a agregar, a juntar y formar una suerte de pelota tridimensional, una pelota, que se llaman micelas, en la cual estas largas cadenas las mete como hacia adentro de la pelota y la cabeza del fósforo la apunta hacia afuera. ¿Y por qué hace eso? Porque la cabeza, como es polar, puede interactuar con el agua, mientras que lo que no es polar lo mete hacia adentro y hace que todas esas cadenas interactúen dentro de la micela consigo mismo. No sé si entienden un poco acá el dibujo que está en la, en la pantalla. Entonces, como lo externo es polar,
es soluble en agua, ¿vale? Entonces, ustedes vienen con el detergente tiene estas moléculas en su estructura, agregan el disolvente, el detergente, perdón, al agua y empieza a disolverse. Se empiezan a formar estas micelas y se empieza a disolver. Ahora, interesante es que cuando estas micelas se acercan por ejemplo, a la superficie de una ropa manchada con aceite, entonces lo que se hace es que la micela se deposita en la superficie, de alguna forma como que se abre, y eso permite que las cadenas apolares tomen el aceite, que también es apolar, y lo metan dentro de la micela. Entonces, esa micela después cuando se mueve, se cierra, y por lo tanto quedó dentro de la micela, con lo apolar, el aceite. Y esa micela ahora, bueno, pues después se va en el enjuague. Entonces, esa es otra aplicación de las sales de ácidos carboxílicos. Y de esa forma entenderán cómo es que el jabón y los detergentes sirven para limpiar la superficie particularmente grasosa. Además, bueno, a propósito de todo esto del coronavirus, es que, y de los virus en general, estos compuestos son capaces de dañar o de disolver, por así decirlo, la membrana de los organismos patógenos. Y al no tener membrana protectora, se desarman entero y se mueren. Entonces, el lavado de manos con jabón eh, provoca, digamos, que se desarme la membrana, eh, producto de la interacción con la parte interna o con la parte apolar que tiene la micela. ¿Ya? No sé si a alguien le quedó alguna duda con respecto a esta explicación, que es más bien de contarles un poco en qué se utilizan. No es que vaya a hacer algo particularmente focalizado, un tema focalizado de la prueba, pero me interesa que sepan estas cosas, cómo funcionan los detergentes, cómo funciona la química orgánica en el día a día, para que se den cuenta que está presente en todo lo que tienen en su entorno. En el celular que tienen o en el computador que están trabajando, la carcasa es un polímero probablemente orgánico. Son una macromolécula, a eso me refiero con polímero. Una molécula gigante que, como un plástico, los plásticos son un tipo de polímero, y mayoritariamente son de naturaleza orgánica, que permite que tengamos la carcasa del computador, o de la impresora, o del celular, las cuestiones que tengamos a mano. Es para que se den cuenta del impacto. Todo está relacionado con la química orgánica. Eso. O sea, ¿alguna duda o pregunta hasta ahí? Profe, el ácido carboxílico de cadena larga, Uh-huh. entonces no es soluble en agua. No, el ácido carboxílico de cadena larga no, porque Ya. las de cadena corta sí, sí, porque en el fondo, por ejemplo, el ácido acético, como forma puente de hidrógeno y además tiene estos carbonilos, es capaz las moléculas de agua de formar puente de hidrógeno y solvatarlo. Entonces al solvatarlo puede disolverlo, puede dispersarse uno en el otro. Pero si la cadena carbonada es muy larga, el agua no interactúa con la cadena carbonada. Entonces no lo puede disolver. Entonces, piensa, por ejemplo, en el aceite de cocina. Si tú mezclas agua con aceite de cocina, por mucho que tú lo agites, lo dejas decantar un ratito, ¡pum!, y se te van a formar dos fases. En esas dos fases, lo que vas a tener es el aceite, que es un ácido graso, y que, siguiendo la analogía del palito de fósforo, la cabeza del palito va a estar apuntando hacia el agua y el resto de la cola va a estar apuntando hacia arriba. ¿Sí? No se va a poder solubilizar en agua, entonces se aleja del agua. Y por eso tienes dos fases cuando mezclas agua con aceite. Ya, pero entiendo. Gracias. Vale. Bueno, ¿qué más? Bueno, este es un detalle, sí, que las amidas tienen puntos de ebullición, perdón, más altos que los ácidos carboxílicos porque son muy polares los enlaces amida, y por lo tanto, si estábamos hablando, por ejemplo, del ácido acético que huye como a 115, 120 grados, una amida, la acetamida, huye a 140, 130. ¿Ya? Todas esas
fíjense que todas esas propiedades macroscópicas, como punto de fusión, punto de ebullición, solubilidad, propiedades macroscópicas de la materia, dependen fuertemente de la estructura y de los enlaces y cómo estén unidos los átomos dentro de la estructura. Ese es un mensaje que por favor me gustaría que fueron las cosas importantes de este curso. Las estructuras definen las propiedades de la materia. ¿Ya? La estructura tridimensional, ya saben, define las propiedades de la materia. Un fármaco R del enantiómero R no es lo mismo que el enantiómero S, tiene efectos biológicos distintos. La diferencia de puntos de fusión o ebullición se debe a los grupos funcionales y en el fondo a cómo están ordenados esos átomos dentro de la molécula. ¿Ya? La estructura define las propiedades. Por eso cuando ustedes aborden farmacología, el profesor o la profesora del curso les va a mostrar las estructuras químicas. Y ustedes tienen que ser capaces, ojalá, que este curso les haya servido para eso, ojalá, de mirar la estructura y decir, ah, mira, esto probablemente se disuelve en agua, ah, mira, esto probablemente actúe como una base o como un ácido, ¿ya? Eso lo van a reforzar con el profesor o la profesora, pero acá yo les estoy entregando los cimientos. Y ojalá hayan leído la lectura complementaria, la segunda que les dejé de la unidad 3, que tiene que ver con las interacciones intermoleculares, que eso también es muy importante. Vale. Vale. ¿Qué más? ¿Cómo se preparan los ácidos carboxílicos? La forma más común es por oxidación, o sea, tomas un alqueno y lo oxidas con permanganato, esto lo vieron ustedes en el laboratorio como forma de reconocer alquenos, ¿se acuerdan? El permanganato de morado se ponía café, y en el fondo lo que ocurría es la oxidación del alqueno ácido carboxílico. Otro es la oxidación de los alcoholes o de los aldehídos, ¿se acuerdan? Un alcohol primario lo transformamos en aldehído y el aldehído se sigue oxidando hasta ácido carboxílico. Un alcohol secundario se oxida hasta una acetona, pero ojo, la acetona no se puede oxidar a ácido carboxílico. ¿Ah? Por otro lado, al revés, tenemos las reducciones. El ácido carboxílico, como reacciones del ácido carboxílico, podemos reducirlos para obtener aldehídos, para obtener alcoholes, no para obtener alquenos, por reducción, no. No podemos reconstituir este doble enlace que tenemos acá, porque en el fondo cuando hacemos la oxidación del doble enlace, rompemos la molécula y quedan los dos carbonos por separado. Fíjense acá, un carbono se transforma en ácido carboxílico y el otro carbono se transformó en CO2. Entonces este carbono ya lo perdemos, no lo podemos volver a recombinar para hacer la reducción. ¿Ya? Por reducción del ácido carboxílico sí podemos llegar a aldehídos y podemos llegar a alcoholes. Bueno, y vamos a la reacción más importante de los ácidos carboxílicos, que se llama sustitución nucleofílica, pero que no es la SN1, que no es la SN2, entonces la vamos a llamar sustitución nucleofílica en el grupo carbonilo. O sea, que en el grupo carbonilo, que es el doble enlace carbono-oxígeno, va a ocurrir una reacción de sustitución nucleofílica. ¿Ok? En términos simples, el mecanismo es así. Un nucleófilo con carga negativa va a ir a buscar al carbono. Acuérdense que el carbono de los carbonilos es parcialmente positivo. ¿Por qué? Porque tiene un oxígeno y el oxígeno es más negativo. Los electrones de los enlaces sigma y pi están más cerca del oxígeno porque es más electronegativo. Por lo tanto, el carbono está desprovisto de densidad electrónica, por lo tanto es parcialmente positivo. El nucleófilo va a buscar al carbono y eso provoca la ruptura del enlace carbono-oxígeno. Y queda una estructura intermediaria como esta. Esto es lo mismo que vimos para alcoholes y aldehídos. En una primera etapa el nucleófilo ataca al carbonilo y después lo que hace el oxígeno negativo es que saca un hidrógeno del medio. En los ácidos carboxílicos es distinto. Lo que ocurre aquí es que el carbonilo, en vez de este oxígeno ir a buscar un hidrógeno para formar un alcohol, lo que hace es, se reconstituye el doble enlace y expulsa al grupo I que teníamos aquí originalmente en la molécula. ¿Ya? Entonces, en el fondo es, ataca el nucleófilo, los electrones se van al oxígeno, el oxígeno recompone el doble enlace y expulsa a un grupo que ya tenía originalmente.
Entonces, eso básicamente es el mecanismo de la reacción de sustitución nucleofílica en el grupo carbonilo. ¿Por qué esta reacción no ocurre con aldehídos y cetonas? Aldehídos y cetonas experimentan adición nucleofílica. ¿Y por qué? Porque los aldehídos y cetonas, los grupos que son vecinos al carbono, a este carbono del carbonilo, son o carbonos o hidrógenos. Y los carbonos e hidrógenos, en el caso del aldehído, no son buenos grupos salientes. O sea, no ocurre la expulsión del grupo I, en este caso, no puede ocurrir. Entonces, por eso, como no puede ocurrir esta expulsión del I, el oxígeno negativo saca un hidrógeno del medio. ¿Ya? Acá, como en los ácidos carboxílicos, el OH, el OR, el NH2, son esos grupos I, son expulsables, entonces el nucleófilo viene, pum, ataca el carbonilo se rompe, se recompone y expulsa a ese grupo. ¿Ya? No sé si les quedó más o menos clara la diferencia. Bueno, cuando estudien de nuevo aldehído y cetona, vean el video anterior con este juntos, para que puedan entender un poquito más claro las comparaciones que estoy haciendo entre los dos mecanismos. Porque en esta semana de receso que tomaron, probablemente se les olvidó lo que vimos en la última clase. Bueno, ¿Profe? sí, adelante. ¿Cómo se determina que se saca la I y no la R, por ejemplo? Porque lo que les explicaba recién, los carbonos, por ejemplo, si es una acetona, este carbonilo estaría unido a R y R. Los carbonos, o los Rs, no suelen salir, son malos grupos salientes. Si estuviéramos hablando de un aldehído, esto sería R y esto sería hidrógeno. El hidrógeno y los carbonos no son buenos grupos salientes. Por lo tanto, ni los aldehídos ni las cetonas experimentan estas reacciones. Pero los ácidos carboxílicos y derivados de ácidos carboxílicos sí. Entonces, ¿cuáles serían los grupos I? El OH, el NH2, el OR de un éster, no el R, no la cadena carbonada, el otro grupo que está unido, el halógeno, esos son los grupos salientes. Ah, sí, pero ¿por qué el carbono no tiende a salir y el otro grupo sí? A eso me refería. Ya, eso amerita una explicación bastante más profunda, Ya. que prefiero, para no enredar más las cosas, mira, a ver, podría ser vista esta idea. Yo les explicaba recién en la resonancia que el carbono no le gusta mucho tener carga negativa. ¿Sí? Por eso decíamos que el ácido acético es más ácido que el fenol. No sé si me captaste esa parte de la explicación. Ya. Piense que el I es un R. Entonces, cuando se va el I, fíjate que se lleva los electrones del enlace. Entonces tendría que ese carbono llevarse los electrones. Y al carbono no le gusta mucho tener electrones. Entonces piénsalo así. El carbono no es buen grupo saliente porque no le gusta llevarse los electrones del enlace. Y el hidrógeno le pasa lo mismo. Ya, profe. Gracias. ¿Ya? No es la explicación más precisa, no tengo súper claro, pero por lo menos te da una idea de por qué no ocurre. ¿Ya? Pero no quiero profundizar tampoco en aquello, no va al caso. Bueno, veamos estas reacciones. Bueno, a propósito, yo le subí una guía de ejercicios y le subí la resolución de la guía de ejercicios, donde yo desarrollaba los mecanismos. Y uno de esos mecanismos era las reacciones de esterificación de Fischer, que se conocen, porque fue el que se dio cuenta de esto. Y es que en el fondo dice, un alcohol, o sea, perdón, un ácido carboxílico, si yo lo hago reaccionar con un alcohol, me va a dar un éster. Me va a dar un éster. Siempre que tengo un ácido carboxílico y un alcohol, en medio ácido, ojo, en medio ácido, me va a dar un éster. Por lo tanto, en las frutas hay mucha presencia de alcoholes, distintos tipos de alcoholes y distintos tipos de ácido carboxílico, entonces dentro de la misma fruta se van combinando, van formando los ésteres y emiten ese aroma característico de frutas y flores que yo les contaba hace un rato. ¿Cómo ocurre esta reacción? Como es un éster,
como un derivado de ácido, entonces experimenta esta reacción de aquí, que es la sustitución nucleofílica en el grupo acilo. Veamos un poquito el mecanismo. Primero, ¿para qué sirve el medio ácido? Esto ya lo habíamos conversado antes. El medio ácido sirve como catalizador de estas reacciones. El ácido, el rol que cumple es protonar el oxígeno del carbonilo. Esto también ya lo vimos en aldehído y cetona. Tenían un ácido, interactúa con el oxígeno del carbonilo. Pum, se protona. Eso hace que aparezca, este oxígeno ahora sea parcialmente positivo. Como es parcialmente positivo, y eso no le gusta, va a tirar con más fuerza los electrones de los enlaces con carbono. ¿Sí? Como un efecto ya, yo formo enlace con hidrógeno, entonces como te estoy dando electrones, tiro los del vecino. Eso en consecuencia trae que este carbono, si antes era parcialmente positivo, ahora es requete contrapositivo. Entonces lo que hace el ácido es activar más aún la electrofilia de este carbono. Lo hace más electrófilo. Y al hacerlo más electrófilo, ahí puede reaccionar con el alcohol. Insisto, esto cuando vean de nuevo el video de la isotonía, van a entender con más detalle esta explicación que estoy dando. Entonces, ahora como este carbono es más electrofílico, el oxígeno del alcohol puede ir a formar enlace con él. Entonces aquí ocurre la primera etapa. Fíjense, viene el oxígeno, ataca al carbono y se rompe el enlace, el doble enlace carbono-oxígeno. Que sería, perdón, esta primera etapa. Luego, estando el alcohol ya pegado al ácido carboxílico, ocurre un proceso que es, fíjense que teníamos un OH, ahora nos queda un segundo H y un OHR. Tenemos toda esta montonera de grupos funcionales. Una cosa interesante que ocurre es que el alcohol presta su hidrógeno a uno de los OH. Entonces, lo mueve, en el fondo el oxígeno va a buscar este hidrógeno y queda como OR sin el H, y el OH que ganó el agua, que ganó el hidrógeno, queda como agua. ¿Ya? No sé si pueden apreciar este movimiento. Este hidrógeno se va para acá. Pues se queda OR y queda agua. ¿Ya? ¿Por qué ocurre esto? Porque el OH, que sería nuestro I del mecanismo, nuestra Y del mecanismo, es un mal grupo saliente per se. El OH no es buen grupo saliente. Pero el agua sí. Entonces, por eso la misma molécula mueve uno de esos hidrógenos para formar agua dentro de la misma molécula y que lo transforma ahora en un buen grupo saliente. Lo que pasa después es que el otro OH, que no recibió el protón, reconstituye el doble enlace y expulsa el I, expulsa el agua. Entonces, sería este paso de aquí. Reconstituye el doble enlace, eso está pegado con OH. Reconstituye el doble enlace y expulsa ahí al I, que era el agua, la expulsa, para afuera. Y me queda esto protonado. Y luego viene agua y me saca el protón. Y ahí recomponemos el catalizador. Entonces utilizamos el catalizador inicialmente para protonar el carbonilo y luego se lo retiramos en la etapa final. Esto también ya lo habíamos discutido en algún momento. Entonces, se protona el carbonilo, aumenta la electrofilia del carbono, ataca el alcohol, luego esta estructura se pasa intermolecularmente, se pasa un hidrógeno a uno de sus OH, eso hace que este OH se transforme en un Y saliente, y después viene la recomposición del doble enlace, la expulsión del agua y la expulsión de, finalmente, la recuperación del catalizador. Ojo, acá está representado en dos pasos. O sea, perdón, en un paso lo que son dos pasos. Están metidos juntos, por eso puede a lo mejor esto llevar a confusión. Vean la guía desarrollada porque ahí yo mismo expresé el mecanismo de la reacción de Fischer, que es esta, donde lo tengo separado por etapas. Por ahí les queda un poquito más claro. Pero que es en el fondo, cuando se expulsa el I, esto queda como OH y el agua viene, saca el protón
recuperamos el catalizador y nos queda el carbonilo ahora pegado con OR. Inicialmente estábamos pegados con OH, ahora está pegado este carbonilo a OR. En el fondo reemplazamos el OH por el OR, una sustitución nucleofílica. No sé si con pizarra es mucho más fácil, por supuesto, hacer esto, pero no sé si les quedó medianamente claro cómo ocurre, cuál es la lógica del mecanismo. ¿Alguna duda, pregunta? Bueno. Acuérdense que la otra semana es la prueba y vamos a hacer un repaso. Entonces, revisen la guía, traten de resolverla, revisen la revisión de la guía, la respuesta, y vamos a tener la chance la otra semana de todavía resolver más dudas. Si es que no quieren hacerlas ahora, ningún problema, las hacemos la semana siguiente. Bueno, pero en el fondo, quédense con esta idea. Esto es lo que me interesa. Viene un nucleófilo, se rompe el carbonilo, se recupera el carbonilo, expulsa el. ¿Ya? Entonces, bueno, las amidas, ¿cómo se preparan? En el laboratorio, juntar un grupo ácido con un grupo amino para dar amidas no es tan simple. Necesitamos estos reactivos medios complicados. Nuestro organismo usa enzimas que permiten, el amino actúa como nucleófilo, entonces el amino ataca el carbono, rompe el doble enlace, se recupera el doble enlace y bota los H como agua. Cuando ataca el amino al carbonilo, ocurre lo mismo que en el alcohol. El amino le presta un protón al OH para que se convierta en agua y salga como I. Entonces, por eso se fijan, el NH2 tiene un hidrógeno menos aquí en la amida. ¿Ya? En el fondo, el hidrógeno, uno de los hidrógenos del amino se pasan al OH para transformarse en I. Sale. Entra este, se rompe, se expulsa al I. Nuestro organismo usa enzimas y eso va provocando que moléculas pequeñitas que se llaman aminoácidos, que tienen el grupo amino y el grupo ácido, las pueda ir pegando y formar moléculas gigantes, que como les decía son las proteínas. Entonces, el enlace peptídico que se llama es en el fondo la formación de una amida entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo ácido de otro aminoácido. ¿Vale? Bueno, los anhídridos también los podemos convertir, o sea, los ácidos carboxílicos los podemos convertir en ésteres también. Por ejemplo, el anhídrido en el fondo es como, tienen que pensar que el anhídrido es un ácido activado, digámoslo así. Entonces es un ácido más reactivo. Si tengo un ácido más un alcohol, me da un éster. Ácido más alcohol me da un éster, que es la formación de la aspirina. Esto me parece que el laboratorio tienen que haberlo visto con sus profesores o profesoras. También ocurre, por ejemplo, para la síntesis del acetaminofeno, el paracetamol. La para-hidroxianilina la hace reaccionar con ácido acético, entonces ácido más amino, entonces me da amida. Es el enlace que tengo aquí. Vale, ¿por qué les cuento todo este show? Porque esto tiene implicancias biológicas interesantes. Por ejemplo, así como podemos formar ésteres a partir de ácidos más alcoholes, y podemos formar amidas a partir de ácidos más aminas, podemos hacer el proceso inverso, que es tomar un éster y romperlo en un ácido y un alcohol, y tomar una amida y romperla en un ácido y una amina. ¿Y qué interesante tiene esto? Es que es el mecanismo esencial que utiliza el organismo para degradar los alimentos. ¿Ya? Los alimentos vienen como
estructuras que son tremendamente complejas, que tienen grasas, que tienen proteínas, que tienen azúcares, en forma libre o en forma de polímeros, macromoléculas. Entonces, piensen ustedes lo siguiente. A ver, imagínense en una cucharada de lenteja, para no hablar de carne, de lenteja. Se comen una cucharada de lenteja. Pum. La empiezan a masticar. Se forma lo que se llama el bolo alimenticio. En esa primera etapa, las enzimas de la saliva empiezan a hacer su trabajo, que es esas macromoléculas que trae la lenteja, las empiezo a cortar. Las enzimas son como las tijeras moleculares, rompen estas moléculas gigantes. Y ese romper, en el fondo, son estas reacciones que estoy mostrando aquí, que es, por ejemplo, un éster, lo puedo romper con una enzima para dar un alcohol y un ácido carboxílico, que es la reacción inversa a la que estamos conversando. Entonces, por ejemplo, un ácido graso, fíjense, el ácido graso tiene esta estructura, que es un éster. Entonces yo puedo venir y hacer la reacción inversa que les enseñé recién, y es con una tijera o una enzima, cortar el enlace carbonilo, romper aquí, y reemplazarlo por otro nucleófilo. Por ejemplo, puedo usar agua como nucleófilo, meto aquí el agua, se rompe el doble enlace carbono-oxígeno, se recupera el doble enlace y expulso a esta parte de la molécula. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Un ácido graso de la cadena larga. Y esto puede ocurrir con estos tres ácidos grasos. Entonces, en la primera batería de enzimas, lo que estamos, de nuestra boca, lo que hacemos es romper azúcares, romper los enlaces acetálicos. ¿Se acuerdan del aldehído y cetona? Cuando vimos los hemiacetales y los acetales, las enzimas rompen los enlaces acetálicos y rompen algunos enlaces de las grasas por esta reacción inversa. El bolo alimenticio, que ya es como una pasta, después de masticarlo un poco, pasa por el esófago, llega al estómago, y en el estómago, con la acidez, acuérdense que decíamos de estas reacciones que son catalizadas por ácido, en nuestro estómago, el resto de la batería de enzima empieza a romper los alimentos, y esa bola, perdón, no esa bola, esa masa que quedó del bolo alimenticio, ahora se empieza a desgranar en moléculas cada vez más pequeñas, y esas moléculas son las que utilizamos para dar energía al organismo. ¿Ya? Esa historia se la van a contar en bioquímica, pero en el fondo a mí me interesa que nos focalicemos en las reacciones y las enzimas como catalizadores. En el fondo eso son, las enzimas son catalizadores moleculares, que actúan como tijeras moleculares que catalizan esta reacción de ruptura de los ésteres para dar alcoholes y ácidos carboxílicos. Ya ahora les explico. Ahora, si esta reacción para romper o hidrolizar, eso se llama hidrólisis, ruptura por agua. Entonces, en el fondo lo que estoy haciendo es usar al agua como nucleófilo y provocar la formación del ácido carboxílico y el alcohol, hidrólisis. Si yo la hago en medio ácido, se llama hidrólisis. Si la hago en medio básico, la ruptura de un éster se llama saponificación. Y viene de la palabra sapo, que significa jabón. Entonces, si yo tengo una grasa como esta, y la rompo con agua, pero en medio básico, lo que se me van a formar son sales metálicas de ácidos carboxílicos de larga cadena. Y eso, como vimos anteriormente, son los jabones. Estos. ¿Vale? Entonces, de ahí viene el concepto de saponificación. Es esta misma reacción de hidrólisis, pero en medio básico. Eso como consecuencia me da ácidos grasos de larga cadena carbonada. Y termino en el fondo rompiendo este enlace. Acá tengo mi alcohol y acá tengo mi ácido graso. Entonces, tengo tres ácidos grasos distintos, más una molécula que tiene tres grupos OH, que es lo que se llama la glicerina. Un subproducto de la ruptura de los ácidos grasos es la glicerina. Eso pasa entre nuestro cuerpo.
No sé si hasta ahí más o menos van entendiendo las ideas o estamos enredados. Pero usted dijo que la saponificación ocurre en medio ácido. Básico, Ah, es básico. básico. La hidrólisis, que es la ruptura del éster, esa ocurre en medio ácido. Sí, se llama, o sea, a ver, la saponificación en realidad son hidrólisis. Es hacer reaccionar al éster con agua. El agua, en el fondo, actúa como nucleófilo, entra y expulsa el alcohol. Entonces, en el fondo, uno piensa como que rompe el éster. Hidrólisis, ruptura por agua. Esto se llama hidrólisis tanto en medio ácido como en medio básico. Pero los químicos, como somos especiales, se nos ocurrió que al medio básico, en vez de llamarle hidrólisis, la vamos a llamar saponificación. ¿Por qué? Porque en el fondo es la reacción que se utiliza para convertir una grasa animal en jabón, o vegetal, perdón. Ah, ya, profe. Por eso se ocupa ¿Cómo? por eso se ocupa hidróxido para las reacciones con la grasa. Sí. En el fondo, el OH, mira, fíjese, el medio ácido lo que pasa es lo siguiente. Si te acuerdas un poco cómo funciona esta reacción, que es este mecanismo, el OH ataca al carbono. El OH ya es un nucleófilo negativo, así que no necesitamos que este se protone. El OH ataca al carbono se rompe, se reconstituye el doble enlace y expulso al I, que era el alcohol. Entonces, ¿qué me queda? El OH pegado al carbonilo, que eso es un ácido carboxílico. Entonces, en consecuencia, ese ácido carboxílico, como está en medio básico, se desprotona y queda como carboxilato, y ese oxígeno negativo buscará un contraión positivo, como sodio o como lo que sea, y de forma la sal de ácido graso. Y ahí tienes el jabón. No sé si eso lo vieron en el laboratorio, Lizeth. O sea, en el colegio Ah, yo tuve que hacerlo, ya. pero no sabía nada de teoría. Sí, es que a mí me gusta contar un poco las cosas desde la parte más molecular, para que después puedan entender el porqué de los procesos bioquímicos, del porqué de los fármacos interactúan de tal manera. Si no entendemos estas bases, pues nos cuesta mucho más entender lo otro. Sí, Así sí, es que cierto. eso. Gracias, Insisto, profe. esto es una pincelada de química orgánica. Esto yo lo veo en un año, en 2 semestres para los químicos, ustedes lo estoy viendo en 6 semanas, poquito. Así que Profe, ojalá que algo les quede. ¿Sí? disculpe. Bueno, sí, quizás sea muy obvio, pero ¿por qué en la primera como que se rompe el agua y acá está el hidróxido al tiro? O, como, Por lo que te explicaba no recién, sé si me cuando explico. la reacción se hace en medio ácido, la hidrólisis en medio ácido, acá en el fondo acá tienes ácido, entonces el carbonilo se protona, el agua ataca, se rompe esto, y esto después expulsa el OR. Pero en medio básico tú no partes de agua protonada, no partes de H+, partes de OH, en medio básico. Entonces, el OH es el que ataca al carbonilo, lo rompe, se recupera el doble enlace y expulsa el OR. Entonces, esto en el fondo es la diferencia de los medios. Piensa que no es lo mismo equilibrar una reacción en medio ácido, una reacción redox, en medio ácido que en medio básico. Acá lo mismo. Hacer el mecanismo en medio ácido no es lo mismo que hacer el mecanismo en medio básico. Por eso acá partimos del OH y acá partimos de agua protonada. Eso. Ya, profe, sí entendí, gracias. Vale. Entonces, bueno, ya estamos metiéndonos un poco en el ámbito de la bioquímica, ya estamos hablando de reacciones de la digestión. La digestión, ¿no? Bueno, acá está el mecanismo de la saponificación. Se me había olvidado, pero lo tengo aquí. Entonces, para que te fijas, el OH entra, se recupera después en la segunda etapa se recupera el doble enlace, se expulsa el OR, que es el I. Como el ácido carboxílico está en medio básico, se desprotona, y esto te queda como una sal de ácido graso. Evidentemente, en la digestión,
uno no se mete ácido carboxílico a la boca o hidróxido de sodio. O sea, perdón, no se mete ácido o base en la boca. Entonces, lo que utilizamos son enzimas. Fíjate aquí cómo corre el mecanismo, es un poquito distinto, biológicamente hablando. Tenemos la grasa que es en el fondo esto, que acá yo lo simplifiqué como R' y OR. Acá tengo la parte, la larga cadena carbonada, perdón, la larga cadena carbonada está en el prima, y acá está el OR, que es el alcohol, que sería la glicerina. Entonces, lo que ocurre primero es que la enzima con uno de sus oxígenos, ataca al carbonilo, lo rompe. El carbonilo recupera el doble enlace y expulsa al OR. Entonces la enzima ayuda a expulsar en una primera etapa el alcohol. Y en la segunda etapa, agua del medio ataca al carbonilo, rompe el doble enlace. En la segunda etapa se recompone el doble enlace y expulsa la enzima. Y me queda el ácido graso. Entonces, biológicamente, la hidrólisis ocurre en dos etapas. Primero, la enzima expulsa al OR, y en una segunda etapa, agua expulsa la enzima. Y ahí tienes el ácido graso. El alcohol se provocó acá, y el ácido graso finalmente queda aquí. ¿Ya? Entonces las enzimas lo que nos ayudan es a expulsar. En el fondo las enzimas, cuando uno habla de catalizador, en este caso lo que hacen es actuar como un grupo I, a ayudar a expulsar a ciertas partes de la molécula que, dado que no podemos ni ingerir ácido ni base, echarlo a la boca mientras comemos, el organismo tiene que buscar la forma de expulsar esos I, y las enzimas ayudan a expulsar esos I. Entonces, la enzima expulsa primero el OR, y las enzimas son buenos grupos salientes, entonces viene el agua, pum, se mete y me expulsa la enzima. No sé si les queda un poco más clara esa idea. Entonces, cuando hablan de que las enzimas son tijeras moleculares, en realidad, en el fondo, las enzimas son catalizadores de esta reacción, y lo que hacen es actuar como grupos I, como buenos grupos salientes. Cuando la molécula no puede expulsar algún grupo, viene la enzima se mete, y ella se transforma en un buen grupo saliente y ayuda a expulsar a los grupos que la molécula no puede por las condiciones del medio. ¿Ya? Fíjense. Pero estamos terminando, así que esta clase va a ser más corta. Me voy a tirar de largo, queda un poquito, aguántenme un poquito más, y cerramos en unos 15 minutos o menos. Vale. Entonces, los ésteres, que son las grasas, provenientes de las grasas, los hidrolizamos. Usamos enzimas y agua para provocar la ruptura del enlace éster, que está presente en las grasas. ¿Qué pasa con las proteínas? Volvamos al ejemplo de las lentejas. Las lentejas también son ricas en proteínas, y las proteínas están unidas por amidas. Entonces lo que vamos a hacer es usar agua y enzimas para romper la amida y dar ácido carboxílico y la amina. Entonces lo que vamos a hacer es con las enzimas, ir separando cada uno de estos ácidos grasos. Fíjense, ahí hay un puente disulfuro. Vamos rompiendo cada uno de estos aminoácidos, los vamos separando de la proteína y los vamos utilizando para formar nuevas proteínas. El organismo usa los aminoácidos para formar nuevas proteínas, pero que tienen otras funciones probablemente, ¿ya? De soporte, de estructura, qué sé yo. ¿Cómo es el mecanismo? A nivel del organismo. Entonces, viene la enzima, ataca el carbonilo, se rompe el doble enlace, en una segunda etapa se recompone el doble enlace, expulsa el grupo amino, que es el grupo I, y luego el carbonilo pegado a la enzima, viene agua, se mete el agua, se rompe el doble enlace, se recupera el doble enlace y expulsa la enzima. Entonces ahí, se fijan, la enzima está actuando como grupo I.
expulsa la enzima. Y por lo tanto tenemos nuestro amino y nuestro ácido en 2 etapas. ¿Ya? Y ahí tenemos a nuestra proteína separada. O por lo menos le sacamos ya un aminoácido. Después, si esta fuese la proteína restante, siguen ocurriendo N veces estas reacciones y van separando en cada etapa algún aminoácido. Bueno, ya que nos metimos de lleno a bioquímica, contarles que los derivados de ácido fosfórico también forman ésteres, porque en el fondo la química de los ácidos fosfóricos es equivalente a la química de los ácidos carboxílicos. Entonces, ustedes mentalmente tienen que pensar que, por ejemplo, este fósforo es carbono, entonces sería como un ácido carboxílico. Y efectivamente los ácidos fosfóricos experimentan las mismas reacciones que los ácidos carboxílicos. Les presento esta molécula. Adenosín trifosfato, ATP. ¿La ubican? ¿Les suena? ¿ATP? Sí. Ya. Entonces fíjense que acá tiene... ¿Cómo? Es la molécula que da energía. Es la molécula que utilizamos para dar energía al organismo, ¿no? Ahora entendamos un poquito más cómo funciona esta molécula a nivel, desde el punto de vista molecular. ¿Okay? Por ejemplo, les voy a mostrar un pedacito de una ruta de síntesis de ácidos grasos. Nuestro organismo es capaz de formar ácidos grasos, de degradar ácidos grasos, de formar proteínas, de degradar proteínas. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo forma, un pedacito de cómo forman los ácidos grasos. Entonces, tenemos el ATP, que es esta moleculota, y tenemos nuestro ácido graso que está cerca aquí. Entonces, el ácido graso lo que va a hacer es, con su oxígeno, ataca a uno de los fósforos, el fósforo que está más cercano al adenosín, que es esto. Pum. Se rompe el doble enlace, ¿y qué pasa después? Se recupera. Acuérdense que esto experimenta la misma química que los ácidos carboxílicos. Se rompe el doble enlace, se recupera, pum. Y expulsa a esto. Entonces lo que me queda es esto para afuera, que se llama PPI, y me queda la adenosina, el fosfato que tengo aquí, y el carbono vecino. ¿Ya? El acetiladenosílfosfato. Luego, ¿para qué ocurrió esto? En una segunda etapa, viene el acetil-CoA, y con su azufre, acuérdense que el azufre como es del mismo grupo de la tabla periódica que el oxígeno, actúa igual, actúa como nucleófilo. Ahora, el azufre viene y ataca al carbonilo del ácido graso original. Se rompe el doble enlace, se recupera el doble enlace y expulso al ATP, o al adenosín fosfato. Lo expulso. ¿Y qué es lo que me queda? Acetil-CoA. ¿Les suena? Bueno, si alguna vez han visto alguna de las rutas bioquímicas, ahí aparece el acetil-CoA. Pregunta, ¿cuál fue el rol del ATP en todo este juego, en toda esta ruta? ¿No? El rol del ATP fue el mismo rol que usan las enzimas, actuar de grupo saliente. Fíjense que teníamos originalmente ácido carboxílico y aquí llegamos a un tioéster. Sustitución nucleofílica. Reemplazamos el OH por S-CoA. ¿Y cómo ocurrió eso? Usando ATP. El ATP me permitió expulsar este oxígeno y que se incorporara el S-CoA. Entonces el ATP, además de moneda energética, se utiliza para, si no tenemos enzimas disponibles, se utiliza como en ciertos procesos bioquímicos para permitir la conversión o la sustitución nucleofílica de un ácido carboxílico en, por ejemplo, en un derivado de acetil-CoA.
actuando como grupo I, grupo saliente. Tal vez es un poco chino mandarín lo que les estoy mostrando, pero no sé si la idea, por eso marqué con rojo para que visualizaran la idea. Teníamos originalmente esto, llegamos a esto. ¿Cómo? Con ayuda del ATP. ¿Y cómo con ayuda del ATP? Porque el ATP experimenta las mismas reacciones que los ácidos carboxílicos. Se rompe el doble enlace oxígeno-fósforo, se recupera. Expulso estos dos fósforos de aquí. Y en una segunda etapa, el acetil-CoA viene, rompe el doble enlace del carbonilo, lo recupero y expulso a la adenosina fosfato. Entonces, en el fondo el ATP me sirvió para ayudar a expulsar el oxígeno. ¿Se fijan? No sé si lo Creo que pueden... Perdón. Es que me pierdo un poco con lo de grupo saliente. ¿Podría decir qué era? El grupo saliente es, en el mecanismo de esta reacción, es el grupo I. El grupo que el Sí, nucleófilo expulsa. Entonces, se fija, el nucleófilo entra y saca al I. El nucleófilo entra y saca al I. ¿Vale? ya, perfecto. Entonces, como yo les mostraba recién acá, las enzimas, si se fijan, parto de una grasa y llego a un ácido graso. Significa que la enzima me ayudó a sacar al OR, a llegar a OH. Significa que la enzima de alguna forma tuvo un rol. Bueno, en el primer caso, en la primera reacción, actuó como nucleófilo. La enzima atacó al carbonilo para expulsar al OR. Llegó una segunda etapa, el agua actúa como nucleófilo y expulsa la enzima. Entonces ahí la enzima, en la segunda etapa, actuó como grupo saliente. ¿Ya? Ya, profe. Lo mismo con las amidas y lo mismo que estaba explicando recién con el ATP. ¿Se fijan? Para llegar de ácido graso a un acil-CoA de ácido graso, tuvimos que haber reemplazado el OH o el OR de este grupo. Y eso lo hicimos con ayuda del ATP. Entonces, el ATP en la primera etapa, lo mismo que la enzima, en la primera etapa actúa reemplazando, o como nucleófilo, actúa sobre el carbonilo, dejando esto, y en una segunda etapa actúa como grupo saliente para que ingrese el acetil-CoA. Ingrese el acetil-CoA, expulso a la parte del ATP que usé. Y queda esto. ¿Ya? Bueno. ¡Charán! ¿Qué diablos es esto, estimados o estimadas alumnas? Esto es el ciclo de Krebs, o el ciclo del ácido cítrico. ¿Lo han escuchado? Sí, profe. Ya. Ahí apareció, fíjense, el acetil-CoA. Lo tenemos acá arriba. Vale. Vamos, les voy a mostrar, voy a tratar de demostrar para qué es útil entender la química orgánica en bioquímica. Vamos a ver. Primera etapa. Se forma un citrato. ¿Ya? O sea, partimos el mecanismo de aquí desde un citrato. El citrato, que se fijan, es un carbono, o sea, son 3 carbonos que tienen 3 ácidos carboxílicos y un OH. O sea, un alfa hidroxiácido. Partimos del citrato. El citrato interactúa con agua y la enzima que se llama aconitasa. ¿Qué ocurrió? Fíjense aquí que ustedes van mirando los reactantes y los productos. Teníamos este carbono, tenemos CH2 aquí, y acá tenemos, se nos perdió el OH y perdimos un hidrógeno y tenemos un doble enlace. ¿Qué reacción ocurrió ahí?
¿Qué reacción nos lleva a doble enlace? Estamos perdiendo, fíjense, un hidrógeno de aquí y OH de acá. O sea, estamos perdiendo agua para dar un doble enlace. ¿Qué reacción es esa? Deshidratación. Deshidratación de alcoholes. Eliminación, una eliminación. O sea, la primera etapa del ciclo de Krebs es una reacción de eliminación. Bien, máximo. Segunda etapa. Salió agua. Ahora vamos a usar agua y otra enzima. No, en realidad, perdón, usamos la misma enzima. Agua, o sea, sacamos agua y ahora vamos a meter agua. Fíjense en la estructura del reactante y del producto. Se pierde el doble enlace. A este carbono se pega un hidrógeno y al carbono de abajo se pega un OH. ¿Cómo se llama esa reacción? Esa es de adición. Es una adición, es una hidratación de un alqueno. Acá hicimos una deshidratación y acá hace una hidratación. La reacción contraria. Pero fíjense qué interesante. ¿Por qué hizo eso la molécula? ¿Por qué diablos sacó agua y después la metió de nuevo? Fíjense dónde estaba el OH acá originalmente. En el carbono 3. Fíjense ahora dónde está el OH. En el carbono 2. Entonces, en el fondo tuvieron que ocurrir esas reacciones de eliminación y adición para que el OH quedara en el carbono 2. ¿Y por qué es importante que quede en el carbono 2? Fíjense qué ocurre aquí. Carbono 2. NAD positivo, NADH, formación de CO2. ¿Qué reacción ocurrió aquí? Eliminación. Eliminación de hidrógeno, sí. Pero fíjense ¿qué tenemos aquí? Un alcohol secundario. Este carbono es un alcohol secundario. ¿Qué tenemos aquí? Una acetona. Es una oxidación. ¿Me fijan? Entonces, en el ciclo de ácido, del ciclo de Krebs, el organismo elimina agua, la saca del carbono, el OH lo saca del carbono 3 y después lo mete de nuevo en el carbono 2. ¿Para qué? Para después oxidarlo de alcohol secundario a acetona. ¿Qué pasa después? Bueno, esta reacción no la vimos, pero en el fondo lo que ocurre es que se pierde este COO, uno de los grupos ácidos, como CO2, y quedando esta molécula de esta forma. ¿Ya? Es una reacción es un reordenamiento en el fondo, pero bueno, no importa. En el fondo el CO2 lo expulsamos y nos quedamos con hidrógeno. ¿Qué pasa después? Fíjense que aquí tenemos COO y acá ahora lo transformamos con SCOA. Sustitución nucleofílica en el acilo, lo que estábamos viendo recién. Entra el SCOA, expulsa al COO y el COO es CO2. Entonces ahora tenemos esto. ¿Qué ocurre después? De acá, de alguna forma, perdemos el SCOA y nos queda como COO. ¿Qué le pasa a este carbono entonces? Antes tenía 2 enlaces con oxígeno y ahora tiene 3. ¿Qué le pasó? Se oxidó. Entonces ocurre una segunda oxidación. COO, ahora tenemos ECOO, o sea, doble enlace carbono-oxígeno más un oxígeno más. Oxidación. Luego, ¿qué ocurre aquí? Eliminación. Perdemos 2 hidrógenos y formamos un doble enlace. Eliminación. Luego, metemos agua. Hidratación del alqueno. Damos esto. Y luego, usamos el NAD positivo
como agente oxidante y transformamos este alcohol que acabamos de formar en una acetona. Y eso empieza el ciclo de nuevo. Reacciones de alqueno, reacciones de ácidos carboxílicos, oxidaciones. Son reacciones que están presentes en el ciclo de Krebs. Un subproducto permanente de esta reacción es CO2. CO2 sale aquí, CO2 sale acá. Acuérdense el proceso de respiración celular. Usamos el oxígeno del medio como oxidante y expulsamos CO2. Acá está el CO2 que expulsamos. Aquí está el CO2 que expulsamos. Estamos usándolo, es un subproducto del ciclo de Krebs. Y que en el fondo tomamos esta molécula de citrato, la llevamos a esta molécula que se llama oxalacetato. Y lo que vamos haciendo es formando CO2, expulsando CO2, y dentro de todo este proceso, que eran mayoritariamente, o sea, por lo menos yo les conté que aquí, por ejemplo, ocurre oxidación, aquí también ocurre oxidación, formación de alcohol-acetona. Como son puras reacciones de oxidación, se van formando electrones libres. Esos electrones libres son los que toma la cadena transportadora de electrones. Entonces, del ciclo de Krebs, que es un ciclo totalmente oxidativo, se forma el CO2 que exhalamos y los electrones que pasan a la cadena transportadora de electrones, que continúan el ciclo, digamos, de la respiración celular. Eso. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, les quedó, ¿entendieron algo o no entendieron nada de lo que estamos conversando? Profe, Sí. yo tengo una duda cuando, por ejemplo, cuando yo sé que es oxidación o, por ejemplo, adición, cuando, por ejemplo, dice que se le agrega un carbón, un oxígeno, más acá en este del, a ver, es el 5 sale, por ejemplo, está el carbono con el doble enlace con el oxígeno. Uh-huh. ¿Ya? Te perdí, no te escucho. Lo que, a ver, les respondo todo. Cuando vimos las oxidaciones y reducciones en química orgánica, yo les dije, fíjense en la formación y ruptura de enlaces. Si se forman enlaces con oxígeno, nitrógeno o átomo electronegativo, y se pierden con hidrógeno, es oxidación. Al revés, si se ganan con hidrógeno y se pierden con oxígeno, nitrógeno o halógenos, es una reducción. Lo que estamos viendo en el paso 5 es que el doble enlace carbono-oxígeno ahora está ganando un enlace con un átomo electronegativo, que es el oxígeno. Por lo tanto, hablamos de una oxidación. Sí, yo les decía recién que el azufre es equivalente al oxígeno, que están en el mismo grupo. Es verdad, pero el oxígeno es más electronegativo que el azufre. Por lo tanto, como ganamos un enlace con oxígeno, en el fondo esta molécula se está oxidando. Y ahora fíjense aquí. Aquí ocurrió una eliminación, pero también perdimos hidrógenos. Entonces también esto es una reducción. Cada uno de estos carbonos perdió hidrógeno y ganó enlace, bueno, con carbono. Entonces, además de ser una eliminación, también la podemos clasificar como una reducción. Entonces, lo que quiero mostrarles aquí es que la bioquímica la podemos entender, por lo menos toda esta parte más molecular de la bioquímica, la podemos entender entendiendo química orgánica y las reacciones básicas de la química orgánica. ¿Se fija? Entonces, tenemos eliminaciones, tenemos adiciones, tenemos reducciones, oxidaciones, son las reacciones más comunes en el organismo, que son las que permiten tomar los alimentos, transformarlos en energía o transformarlos en nuevas proteínas o en nuevos ácidos grasos, lo que sea. ¿Se fijan? Y eso básicamente ocurre con estas reacciones que yo les he enseñado a lo largo del curso. Eso. No sé si les gustó la historia que les conté hoy día.
Tal vez es un poco densa, pero así vamos conectando los puntos. Un mensaje. Lo que vayan aprendiendo en cada uno de esos cursos, traten de aprenderlo bien para ir vinculando conocimientos con los cursos superiores. Si ustedes se focalizan en pasar química orgánica por pasarla y no entender por lo menos lo básico, después no van a poder hacer las conexiones con bioquímica y después no van a poder hacer las conexiones con farmacología. Esto es base para una serie de cursos que ustedes tienen que tener. Y les pido por favor que traten de repasarlo, revisarlo, por lo menos esta parte más elemental que les he podido transmitir, y que trasladen esos conocimientos y vayan haciendo las conexiones con los cursos superiores. ¿Qué es lo que yo traté de hacer en esta última diapositiva? Intentar mostrarles cómo la química orgánica se conecta con la bioquímica. No solamente por las estructuras químicas ni por la nomenclatura, por las reacciones químicas, por la conversión de grupos funcionales. Eso. Espero haberlo logrado. Pero ustedes dirán, si es que entendieron o no. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chiquillos, chiquillas? Yo tengo una duda con las propiedades de los derivados de ácido carboxílico. ¿Dale? Es que sé que las aminas tienen propiedades básicas. Las aminas, ¿no? sí. El ácido carboxílico sería ácido. Sí. ¿Los derivados también todos serían ácidos? Buena pregunta. No. El ácido carboxílico es ácido. ¿Por qué? Porque tiene un hidrógeno unido al oxígeno, que es un átomo electronegativo. Entonces puede cederlo. ¿Ya? Las moléculas ácidas son aquellas que tienen hidrógenos unidos a átomos electronegativos. Por ejemplo, como oxígeno. Por ejemplo, el alcohol, el ácido carboxílico. Las aminas tienen, claro, es hidrógeno unido a nitrógeno, que es un átomo electronegativo, pero aquí lo más importante es el par de electrones del nitrógeno, que permite sacar protones, y por lo tanto actúan como bases. Entonces, con respecto a los ácidos, a los derivados de ácido, ¿un éster tiene ese hidrógeno? No, porque es un OR, no es un OH. Por lo tanto, un éster no es un ácido, ni es una base. ¿Qué pasa con las amidas? Las amidas tampoco son ácidos carboxílicos, porque de hecho no existe OH, existe NH2. Pero la pregunta será, entonces, si no son ácidos, ¿serán básicas? Bueno, eso es una buena pregunta. Las amidas no son básicas. ¿Y por qué no son básicas? Porque el par de electrones del nitrógeno no está localizado en el nitrógeno. Por resonancia se va hacia el carbonilo, hacia el oxígeno. ¿Qué decíamos de las bases? Mientras tengamos un nitrógeno con sus pares de electrones focalizados en el nitrógeno, va a actuar como base. Pero si esos pares de electrones no están en el átomo de nitrógeno, está por resonancia en el carbonilo, en el oxígeno, ya ese nitrógeno deja de actuar como centro básico. Por lo tanto, las amidas tampoco son básicas. Por lo tanto, los derivados de ácidos no son ácidos, ni son básicos. Son moléculas neutras. Entonces las amidas son neutras. Son neutros. A pesar de tener un amino, son neutros, porque ese par de electrones se deslocaliza por resonancia hacia el oxígeno. Y el par de electrones no está en el nitrógeno ahora. Ah, ya, profe. ¿Y el éster con el alcohol son ácidos? Pero ojo, el alcohol no es un derivado de ácido. El alcohol Ay, sí es, perdón. el alcohol sí es ácido, el alcohol sí es ácido, porque tiene un H unido a un oxígeno. Un éster es carbonilo OR, no tiene H, entonces por lo tanto no puede ser una molécula ácida. Acuérdate que la reacción ácido-base es transferencia de protones, de hidrógeno. Si no tengo hidrógenos unidos a átomos electronegativos, no es una molécula que pueda experimentar una reacción ácido-base. O por lo menos ser un ácido. Sí, experimenta reacción ácido-base, perdón, sí. Pero no es que actúe como ácido, el éster. Entonces, ¿qué es neutro?
Los ésteres son moléculas ésteres, o sea, neutras. Por ejemplo, si decíamos que el pK sub A del ácido acético es 4,7, el pK sub A de un fenol es 10, el pK sub A de un alcohol es 16, el pK sub A de un éster es como 24. O sea, casi que muy alejado de ser un ácido, muy alejado de ser un ácido. Ujú. Ah, ya, profe. Es que le pregunto porque ayer bueno, en las clases de laboratorio estuvimos mirando, comparando fármacos ¿Ya? y nos pedían identificar por qué su pH era tan distinto. Y la profesora nos dijo que era por los grupos funcionales. La estructura define las Entonces, propiedades de la materia, lo que les decía antes. sí, entonces yo quería saber si era porque los grupos funcionales eran más ácidos, más básicos. Claro, o sea, si tienes una amina, tú tienes un centro básico. Si tienes un OH, ya sea unido a carbonilo o unido a carbono, tienes un centro ácido. Y eso te va a variar el pH. Una molécula que en el fondo no tiene esas características, probablemente ande de ser cerca de un pH cercano a la neutralidad. Pero si tienes metido un grupo amino, te va a cambiar el pH. Si tienes un grupo ácido carboxílico, te va a cambiar el pH. Ah, ¿Ok? ya, profe. Ya, gracias. Sí, a eso, justamente a eso, me refiero con que la estructura define las propiedades de la materia. Cómo están ubicados o cómo están conectados los átomos dentro de una molécula va a definir si es ácida, si es básica, punto de fusión, punto de ebullición, densidad, índice de refracción, la propiedad que quiera. Eso. No sé si alguna otra duda con respecto a esto que estamos estudiando. Yo, profe, tengo una duda con la Máximo. explicación que dio para la de lo que le dijo la Lisette de las amidas. ¿Ya? Que es cierto, se entiende que la basicidad es por qué tan localizado está en el par de electrones en el nitrógeno, ¿cierto? Correcto. En el caso de la amida, se estabiliza como por resonancia con con el carbonilo. ¿Correcto? Y por lo Ya, y tanto, en la anilina, por ejemplo. pero es que la anilina no tienes lo mismo que comentábamos antes, me preguntaron, ¿por qué el ácido carboxílico es más ácido que un fenol? Yo les decía, porque en el ácido carboxílico, en la base conjugada, que es el ácido desprotonado, la carga negativa se deslocaliza entre los dos oxígenos. ¿Qué pasa en el fenol? El oxígeno, al desprotonarse, la carga negativa la va a repartir entre los carbonos del anillo de benceno, y eso no le gusta tanto. ¿Vale? Ahora pensemos lo mismo entre la anilina y la amida. La amida es neutra porque el par de electrones de nitrógeno se deslocalizan hacia el oxígeno y el oxígeno los concentra. O sea, ya no están disponibles en el nitrógeno. ¿Qué pasa con la anilina? La anilina, el par de electrones entra en resonancia con los carbonos. Si bien es cierto, los carbonos no les gusta tanto la carga negativa, no importa, ayudan a repartir la carga negativa sobre la estructura. Ahora, la anilina es menos básica porque el par de electrones del nitrógeno no está en el nitrógeno. Se mueve en el benceno, pero eventualmente puede estar de nuevo. Piensa que es como que los electrones se mueven en un carrusel. Entran al benceno, se vuelven al nitrógeno. Entran al benceno, se vuelven al nitrógeno. Pero no siempre están localizados en el nitrógeno. En una amida, el par de electrones se va a mover al oxígeno y habitualmente se va a quedar ahí. Por eso las amidas son neutras y las anilinas son bases débiles. Porque el par de electrones en la amida casi no está en el nitrógeno. Mientras que en la anilina el par de electrones sí puede estar algunas veces en el nitrógeno. Mientras que en una amina siempre está en el nitrógeno. No sé si ahí respondo tu pregunta. Sí, profe, hice la conexión. Muchas gracias. Vale. Vale. ¿Algo más, chiquillas, chiquillos?
¿no? Profe, yo tengo una duda, pero es respecto al laboratorio y no sé si usted podría responderme. Lo podemos intentar. A ver, ¿de qué se trata? Ya, es que estoy medio confundida con los conceptos, entonces A quería ver, preguntarle. Lo que pasa es que hicimos una parte experimental con la identificación de alcoholes, ya, así, y ¿cómo es? El butanol lo ya, hicimos hacer como alcohol primario, alcohol secundario, alcohol terciario. ya, Entonces, había como un tema de un efecto inductivo que hacía que costara más sacar el hidrógeno, o algo así, en el experimento salía. Pero es como que yo vi video y como que el efecto inductivo hacía que fuera más fuerte el ácido, pero como que acá no es lo mismo, por eso quería ver cómo usted lo sí. entiende. Ya, yo no quise profundizar a ese nivel, pero el efecto inductivo es muy relevante, así como la resonancia. Tienen que pensar que hay efectos que se llaman efectos electrónicos. La resonancia es un efecto electrónico, porque mueve electrones, ¿ya? El efecto inductivo también es un efecto electrónico, y hay otro que se llama hiperconjugación, y hay otro que se llama aromaticidad. Hay varios efectos electrónicos. Yo solamente he hablado de la resonancia. Si quieren, brevemente les puedo explicar la diferencia con el efecto inductivo. Y es que si me esperan un segundo, voy a tratar de dibujar. Déjenme abrir una pantalla virtual. Pizarra. Quiero mostrarles un poquito la diferencia conceptual que les va a servir entonces para el laboratorio. Voy a compartir. ¿Se ve? Sí, profe. Ya. Entonces, vamos a tratar de dibujar. Uy, qué desastre. Por favor, ténganme paciencia. Esta estructura, que es una amida, en el fondo se puede dibujar así y tiene una forma resonante que es así. Entonces, si se fijan, el par de electrones del nitrógeno se mueve hacia el oxígeno. ¿Sí? Esto se llama resonancia, y esto ya más o menos tienen una idea de cómo ocurre. La resonancia se da por el movimiento de pares de electrones no enlazantes y dobles enlaces. O sea, en el fondo son de electrones que habitualmente están en orbitales p. Ahí ocurre resonancia. Si no tenemos un doble enlace y no tenemos par de electrones cerca, no va a ocurrir resonancia. Pero hay otro efecto electrónico, que es producto de los enlaces sigma. De los enlaces sigma. ¿Ya? Y eso se debe a la diferencia de electronegatividad entre los átomos. Entonces pensemos, por ejemplo, tengo un terbutanol. Para situarlo en el ejercicio, en el ejemplo que tú me estás dando. Tengo un terbutanol. Piensen lo siguiente. El enlace carbono-hidrógeno, el átomo de carbono es ligeramente más electronegativo que el carbono. ¿Ya? El átomo de hidrógeno es ligeramente más electronegativo que el hidrógeno. Por lo tanto, uno puede dibujar una flecha así, que indica que los electrones del enlace están... Me salió horrible la flecha.
A ver. Voy a borrarla porque la voy a hacer de nuevo, sale muy feo. Ni siquiera yo entiendo lo que quiero decir. Ya. Entonces, lo voy a dejar acá. Los electrones del enlace se mueven del hidrógeno al carbono, porque el carbono es más electronegativo. Entonces piensen que este carbono tiene 3 enlaces con hidrógeno, por lo tanto tiene 3 flechas que van desde el hidrógeno hacia el carbono. Eso hace que este carbono se haga parcialmente negativo y estos hidrógenos se vuelvan parcialmente positivos. ¿Vale? Entonces, fíjense ustedes que el átomo de carbono, al tener hidrógenos vecinos, concentra un poco de carga negativa en él. Y es porque en el fondo toma los electrones del enlace carbono-hidrógeno y los tira así. Entonces, ese movimiento de electrones a través de enlaces sigma, no a través de enlaces pi, sigma, se llama efecto inductivo. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos CH3 del terbutanol es un carbono parcialmente negativo. Como este carbono son negativos, pueden usar para tirar carga negativa a través de su enlace sigma hacia el carbono central. Cada uno de estos H3 va a tirar carga negativa hacia el carbono central. Imagínense el efecto inductivo como si fuera una de estas competencias de cuerda. Yo tiro y eso va a provocar el movimiento de la persona que recibe el tirón. ¡Pum! Y esa persona, para compensar, probablemente tira el de al lado. Entonces, el efecto inductivo consiste en... perdón, ¿me dan un segundo? Disculpen, voy a tener que cortar la... Denme un segundito. Perdón, probablemente escucharon a mis hijos que estaban ahí teniendo un conflicto. Lo siento. Ya. Entonces, volvamos a lo que estábamos conversando. Ya. Feo los dibujos, no importa, pero ojalá hayan entendido la lógica. Ese movimiento, si se fijan las moléculas que uno las ve como neutras, de todas maneras, como hay diferencias de electronegatividad entre los átomos, hay desplazamiento de densidad electrónica a través de la estructura. Y como eso ocurre a través del enlace sigma, por efecto de las distintas electronegatividades, por lo tanto, eso se conoce como efecto inductivo. Y el efecto inductivo también tiene propiedades, o sea, efectos sobre la estructura macroscópica. Fíjense en lo que les estoy mostrando con el terbutanol. Cada uno de esos H3 le tira densidad electrónica, lo hace más negativo al carbono central, al carbono que está unido al oxígeno. Entonces, pensemos que este carbono central ahora es negativo por efecto inductivo. Si yo trato de sacar el protón del alcohol, me va a quedar un alcohol así, negativo, con carga negativa, y un carbono vecino que ya es parcialmente negativo. Entonces, si el alcohol pierde un protón, el oxígeno queda negativo, y fíjense que un negativo me va a quedar vecino a una carga parcialmente negativa. Dos cargas negativas ustedes saben que se repelen. Por lo tanto, la pregunta es, ¿será favorecido la desprotonación del terbutanol? ¿Estará favorecida? No tanto. O sea, el terbutanol es menos ácido. ¿Por qué? Porque al perder el protón, me quedo con un oxígeno negativo que se va a repeler con la carga negativa que tiene el carbono vecino. ¿Y de dónde viene esta carga negativa? Del efecto inductivo de los átomos vecinos. ¿Vale? No sé si ahí más o menos respondí a tu pregunta, el concepto de efecto inductivo, y cómo eso Sí. impacta las propiedades. Sí, profe, es que me confundí por el hecho de que en video salía como que un mayor efecto inductivo como para el lado contrario, hacía que fuera más ácido o algo así. No sé si yo entendí. ¿Quién lo mandó? ¿Quién? ¿Yo?
Yo no. No, yo no entendí mal los videos, así de que cuando había un mayor efecto inductivo, hacia el lado contrario, como que era más ácido al este. Ah, pero es que eso es cierto, porque fíjate que, mira, fíjate lo siguiente. Acá yo te estoy diciendo que los H3 apuntan hacia el carbono y hacen a ese carbono más negativo. Pero piensa que pasará al revés. Si en vez de que estas flechas apunten hacia el carbono, se alejen del carbono. Hacen que este carbono se haga más positivo. Si la flecha fuera al revés del efecto inductivo. Si tuviéramos grupos que me atrajeran electrones. Entonces, al hacer esto más positivo, ahora se me forma un carbono central positivo y que eso no se va a molestar con la carga vecina negativa. De hecho, les va a gustar tener una carga negativa vecina una carga positiva. Por lo tanto, este equilibrio va a estar favorecido hacia acá. Por lo tanto, una molécula puede ser más o menos ácida dependiendo de sus grupos, porque eso impacta electrónicamente a través del efecto inductivo la opción o la posibilidad de perder hidrógeno. Si acá tengo grupos que me traen densidad electrónica, me hacen positivo este carbono, favorece la desprotonación, porque lo que me queda es negativo y eso anda muy bien con carga positiva. Pero si el efecto fuera al revés, que me tiran electrones hacia el carbono, ese carbono se hace negativo y no le va a gustar tener una carga negativa vecina. Por lo tanto, entre el terbutanol, que es esta molécula así, si tú tuvieras que comparar, por ejemplo, el terbutanol con la misma molécula, pero ahora imagínate, tú le reemplazas a los hidrógenos, reemplázalo por un átomo electronegativo, como flúor. Imagínate que son 3 flúor. ¿Cuál de estas dos moléculas es más ácida? ¿Esta o esta? Con el flúor. Efectivamente, porque el flúor, en vez de tirar electrones hacia los carbonos, se los saca. Y eso hace que estos carbonos, como se hacen positivos, tiren los electrones del vecino. Y eso hace que este carbono central se haga positivo. El simple cambio de esos átomos provoca el cambio en las propiedades de la materia. Ah, profe, muchas gracias. Me quedó 1000 veces más claro. Qué Muchas bueno, gracias. qué bueno. Disculpen los dibujos, pero es lo mejor. Voy a tratar de tener una pizarra electrónica por lo menos para el repaso final y ahí podemos hacer mejores dibujos. Pero ojalá es que algo hayan captado con eso. No sé si alguna duda, pregunta para ir cerrando. ¿No? Bueno, damas, caballeros, como siempre, un gusto. Que tengan una buena semana. Nos vemos el jueves en nuestra última clase. Vamos a estudiar química de benceno para cerrar. Y nada, y ahí nos ponemos de acuerdo para cuándo hacemos el repaso. Como será la última clase, la próxima semana vamos a tener nuestra prueba, el día viernes 31, como ustedes me pidieron. El repaso lo podríamos hacer el jueves. Ahí ustedes díganme la hora. ¿Ya? Yo, profe. Cuídense. Sí, Nos profe. vemos. Gracias, Muy bien. profe. Adiós. Chao, Gracias a nos ustedes vemos. por Cuídese. asistir. Chao, Chao. chao. Ya.